El día miércoles, si ustedes recuerdan, lo que empezamos a ver un poco era las dos tipologías de flujo de caja que existen. Decíamos que existen dos, ¿no? El flujo de caja de acuerdo a la naturaleza y el flujo de caja de acuerdo al destino. La que vamos a usar para valoración de empresas es el flujo de caja de acuerdo al destino, ¿no? Que decíamos que los flujos de caja de acuerdo al destino se clasifican en flujo de caja libre, flujo de caja de los inversionistas y flujo de caja del accionista, ¿no? Entonces, para llegar a cada uno de los flujos hay que hacer una serie de ajustes de manera que el flujo incorpore el destino de cada uno de las clasificaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un poquito hacer una práctica sobre la tipología de los flujos de caja. Entonces yo les voy a pedir que vamos abriendo un archivo que está en la web que se llama caso didáctico, ¿sí? Sí, entonces lo primero que vamos a hacer es determinar los flujos. Y vamos a hacer, si ustedes recuerdan, un caso. Empezamos a ver que está ahí en el PowerPoint, pero el que lo quiera ver en Excel, el flujo de caja que existe, decíamos de abrir este archivo que se llama caso didáctico enunciado, de acuerdo a la naturaleza, y el flujo de caja de acuerdo al destino. Para que no volvamos a digitarlo, la que vamos a usar para valoración de empresas es el flujo de caja de acuerdo al destino, ¿no? Entonces vamos a abrir primero el caja de acuerdo al destino, el PowerPoint, y vamos a ir a libre, ¿sí? Flujo de caja de entonces vamos a partir de los estados, de los dos estados financieros básicos. Cada uno de los flujos hay que hacer una serie de balance general para hacer las proyecciones del flujo incorpore el flujo de caja de acuerdo a la naturaleza y destino de cada uno de las clasificaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué vamos a usar los estados financieros? Lo que vamos a hacer ahora, ¿para qué se usan? Un poquito, primero para comunicar a los inversionistas, a los acreedores y a los accionistas, hacer una práctica, planes, actividades para calcular el tema impositivo, sobre la tipología de los flujos de caja. Entonces la deuda, pedir que vamos a abrir un archivo de empresa, no son algunos de los usos web de los estados financieros. Nos vamos a concentrar en este último caso didáctico, ¿sí? Que es la materia que estamos cursando, ¿sí? Entonces estos son los estados financieros. Entonces lo primero que vamos a hacer es 2 años consecutivos, 2 años históricos los flujos de empresa, y vamos a hacer una compañía que ha financiado sus actividades, un caso con deuda bancaria, el PowerPoint de socios, pero el que lo quiera ver en Excel, sí, ahí tenemos su balance. Voy a abrir este archivo que se llama caso didáctico enunciado. Tenemos el estado, ¿sí? El estado de resultados. Luego vamos a digitar, ¿sí?, los estados financieros. Sí, y bueno, los accionistas entienden que el valor del libro de las acciones, el PowerPoint, y vamos a ir avanzando. No refleja adecuadamente el valor de esta, teniendo en cuenta. Entonces vamos a partir de los apartados de los dos estados financieros básicos, que es para hacer ya las proyecciones del balance general. Lo primero que vamos a hacer es determinar el flujo de caja a la naturaleza y al destino, ¿sí? Partiendo de esos dos estados. ¿Para qué vamos a usar los estados financieros? ¿Para qué se usan? ¿Sí? Primero para comunicar a los inversionistas. Bueno, y el archivo de Excel lo tenemos acá, listas, exactamente lo mismo. Para organizar planes, actividades, para calcular tenemos el balance, el tema impositivo, cuántas por pagar, la capacidad de pago de la deuda, y para calcular el valor de una empresa. Pasivo, algunos de los usos, deudas bancarias de largo plazo, estado financiero. Nos vamos a concentrar en este último, patrimonio neto. En el estado de resultados tenemos ventas, ingresos, costo de mercadería vendida. Entonces estos son los estados financieros comerciales de 2 años consecutivos, 2 años históricos. Esta empresa es una compañía que ha financiado su actividad operativa, deuda bancaria, intereses, los socios antes de impuestos. Sí, ahí tenemos su balance, las utilidades, balance de 2 años consecutivos. Tenemos el estado, por supuesto, estos son estados de resultados, muy resumido, ¿no? Por un tema didáctico, ¿no? En la práctica, obviamente. Y bueno, los accionistas entienden que el valor del libro de las acciones es mucho más complejo, ¿no? ¿Sí? No refleja adecuadamente el valor de esta, teniendo en cuenta el potencial a futuro. Entonces, eso es para lo que vamos a hacer ahora, la segunda parte del ejercicio, que es para hacer ya las proyecciones de los flujos de caja. Lo primero que vamos a hacer es determinar los flujos de caja, que tienen 4 objetivos. Primero, vamos a mostrar destino, cómo el saldo de caja pasa de 10 a 23 bases. ¿Cuál es la razón por la que el flujo de caja pasa? Entonces este ejercicio, el archivo de 23 Excel lo tenemos acá, exactamente la segunda. A ver.
En el Excel, segundo objetivo, el balance, que está compuesto por caja, cuentas por cobrar, vamos a proyectar el flujo de efectivo fijo, eso lo vamos a hacer después. Vamos a valorar la compañía por el método de deuda comercial, deuda bancaria de largo plazo. Sí, y vamos a señalar algunas inconsistencias en la proyección. En el estado de resultados tenemos ventas, ingresos, costos de mercadería vendida, a la hora de utilidad bruta, gastos de administración, gastos comerciales, la depreciación, algunos datos adicionales del ejercicio. En el año 2000, la utilidad operativa o el EBIT, tenemos años 1 intereses, en el segundo año se distribuyeron dividendos por 5, el impuesto a las utilidades. En el año 2000 se adquirió una máquina por 10, por supuesto, estos son en línea recta en 10 años. Muy resumido de uso, los activos fijos que aparecen en el primer año, en el 99, obviamente en el 2012, ya en 2012 y 2013 son mucho más. Corresponde a un inmueble adquirido hace 41 años y que se viene amortizando en línea recta, entonces son de $5. Lo que vamos a hacer ahora, siendo el cálculo del igual 50 años, y el número 4 de caja, mantener constante la deuda bancaria por muchos años. Quiere decir que básicamente tiene 4 niveles. Primero, vamos a mostrar un supuesto, digamos, de cómo el saldo de caja pasa de 10 a 23. Bueno, y aquí tenemos algunos conceptos que significan ingresos y egresos, de 10 a 23. Hemos visto que, por ejemplo, con ingreso, el efecto sobre ingreso objetivo es una disminución de activos. Vamos a proyectar el flujo de efecto sobre egresos, un aumento de activos. Vamos a valorar la compañía, el efecto sobre ingresos, este aumento de pasivo, flujo de caja, resultados positivos. Sí, vamos a señalar algunas inconsistencias en la proyección. En egresos, aumentos de activos que se cometen, normalmente incremento de egresos, disminución de pasivos, los supuestos de aumento de egresos, resultados negativos, algunos datos adicionales, dividendos pagados en efectivo. En el año 2000, en el segundo año, lo que habíamos visto ya en el tema del año 2, en el segundo año se distribuyeron dividendos por 5. Variación en el año 2000 se adquirió una máquina por 10. Entonces este es el modelo, miren, del flujo de caja indirecto. Los bienes de uso, los flujos de caja aparecen en el primer año, en el flujo de caja de operaciones, 2012, flujo de caja de inversiones, flujo de caja de corresponde a un inmueble adquirido hace ¿de dónde partimos para el cálculo del flujo de caja operativa? Partimos de la utilidad de $5 por año, impuestos, siendo el vida útil igual a 50 años. A eso, si ustedes número 4 se espera todo lo que no sea ante la deuda de movimiento efectivo. Quiere decir que la deuda estaba resultados con niveles, depreciaciones y amortizaciones. Como un supuesto, digamos, de la más menos cambios en el capital de trabajo neto. Bueno, y aquí tenemos algunos impuestos. Algunos conceptos que significan ingresos y egresos. En el flujo de caja de inversiones tenemos que, por ejemplo, las altas de ingresos, el efecto sobre ingresos es una disminución, más o menos cambios en otros activos de largo plazo. El efecto sobre egresos que no necesariamente sean activos fijos. Entonces habrá que calcular eso es la variación pasivo de los otros resultados positivos, que no necesariamente aporte societario y otros. Y en el flujo de caja de financiamiento activos hay que incorporar los cambios en la deuda financiera de egresos de largo plazo, pasivos, reporte de egresos, resultados negativos, incorporación de deuda, dividendos pagados en incorporación, incremento de sumará o pago de deuda en el tema de la variación, más emisión de acciones, de trabajo que vimos, dividendos en efectivo, menos los intereses por deudas financieras y más los intereses por inversión. Entonces este es el modelo, miren, del flujo de caja indirecto, intereses ganados por este es el flujo de caja de acuerdo a la naturaleza que se divide en flujo de caja de operaciones, este es el flujo de caja neto, flujo de caja de inversiones y flujo de caja de financiamiento. ¿Sí? ¿De dónde partimos para el cálculo del flujo de caja operativo? Lo que vamos a hacer primero, antes es proyectar el flujo de caja operativo. En inglés. ¿Sí? Como aquí está ya resuelto, recuerden, le vamos a agregar todo lo que no significa un movimiento de efectivo. Vamos a abrir el Excel en el estado de resultados. Y vamos a partir del EBIT o de la utilidad operativa. Más o menos, cambio de antes, intereses y bueno. Todo lo tienen abierto, ¿no ves? Menos los del Excel. Vamos a colocar acá flujo de caja de inversiones tenemos de acuerdo las altas de bienes de uso a su naturaleza. ¿Sí? Más o menos cambios en otros activos de largo plazo. Pueden haber otros activos que no necesariamente sean activos fijos, entonces habrá que calcular ahí cuál es la variación. Entonces vamos a partir del resultado operativo. Primero vamos a calcular el flujo de caja. En el flujo de caja de financiamiento hay que incorporar los cambios en la deuda financiera de corto y de largo plazo. Flujo de caja corto y de largo plazo. Incorporación de deuda, vamos a partir de la utilidad operativa o pago de deuda, intereses, impuestos a utilidades o la emisión de acciones, menos dividendos en efectivo, menos los intereses por deudas financieras y más los intereses por inversión, utilidad operativa, como quieran llamarlo, o intereses ganados por... ¿Sí? Entonces, como tenemos dos gestiones, entonces este es el flujo de caja neto, vamos a calcular solamente el flujo de la gestión más próxima, ¿no es? De la última. Y bueno, lo que vamos a hacer primero 2012-2013 es proyectar el flujo de caja a partir del resultado operativo del 2013 ya resuelto, lo vamos a hacer en la lección más próxima, 50, ¿no? Entonces vamos a abrir el Excel. A esto le vamos a agregar todo lo que no ha significado un movimiento de efectivo, utilidad operativa, el estado de resultados, intereses y ventas, todo lo tienen abierto, ¿no? De ventas también, los gastos de administración también, los gastos comerciales. Y fíjense que la depreciación de acuerdo, la depreciación en sí está dentro de los gastos de administración. Fíjense aquí se la aísla, ¿no? ¿Para qué?
para que podamos determinar cuál es el efecto en caja y podamos elaborar el flujo de otra manera. Entonces vamos a partir del resultado. Entonces vamos a colocar acá, bueno, primero vamos a calcular el flujo de caja operativo, ¿no? Y como está deduciendo allá en el resultado, entonces para llegar al flujo lo voy a sumar, ¿no? Flujo de caja, la depreciación es igual a 6. ¿Sí? Entonces esto es lo que se llama el EBITDA, la utilidad operativa. Pues la utilidad antes, intereses, impuestos a utilidades. El EBITDA es la utilidad antes de depreciación, intereses e impuestos, que se utiliza mucho también, ¿no? Utilidad operativa, para evaluar básicamente cuál es la utilidad que está generando operativamente la empresa. Dos objetivos, operativamente cuánto genera. Vamos a calcular solamente el flujo del incluyendo de activos más próximos, intereses y todo el tema impositivo. La última. Entonces, aquí he puesto como llamarlo EBITDA, podemos llamarlo. Entonces vamos a partir del resultado operativo del 2013 o de la acción más próxima, 50, ¿no? Intereses. A esto le vamos a agregar todo lo que no ha significado un movimiento de efectivo. No se va a confundir, pues le llama directamente resultado. Ventas asumo que es efectivo, costo de ventas también, los gastos administrativos. Es la suma de estos dos, los gastos comerciales. Y fíjense que la depreciación bueno, la depreciación en sí, ¿no? Está dentro de sus operaciones en sí. La empresa genera aquí se la isla, 56, ¿no? Excluyendo ¿qué? El efecto de que podamos determinar cuál es el efecto en caja y podamos muy bien elaborar el flujo. Luego, de otra manera, vamos a calcular las variaciones en el capital de trabajo neto. Vamos a colocar acá depreciación y aquí tenemos variaciones en cuentas por cobrar. Está deduciendo allá en el resultado, entonces para llegar al flujo lo voy a sumar, ¿no? Entonces la depreciación es igual a 6. Podemos colocar variaciones. Entonces esto es lo que se llama el EBITDA. Lo podemos colocar como un título, ¿sí? El EBITDA es la utilidad. Y ahí vamos a colocar antes variaciones en cuentas por cobrar, intereses e impuestos, que se utiliza mucho también, ¿no? Para evaluar básicamente cuál es la utilidad que está generando operativamente la empresa, o sea, de verdad operativamente cuánto genera de utilidad. Variaciones en deuda comercial, incluyendo depreciaciones, intereses y todo el tema impositivo, ¿no? Entonces, podemos llamarlo EBITDA, podemos llamarlo. Si hubiesen más cuentas acá dentro del activo circulante, miren que no hay división aquí del activo circulante, son estas tres cuentas, ¿no? Intereses. Si hubiesen más cuentas dentro del activo circulante, entonces hay que hacer el mismo análisis, ¿no? Las variaciones son pues, para todas las cuentas del activo circulante excepto caja, ¿no? ¿Sí? Eso es muy importante porque después cuando uno vea un estado financiero completo, ya la cosa se va complicando, digamos, ya es difícil cuadrar lo que sus operaciones en sí, la empresa genera 56 excluyendo. Y lo mismo acá, por el lado derecho, ¿no? O sea, todas las cuentas que hay dentro del pasivo circulante, luego, cuando obviamente la deuda, calcular las variaciones, todo lo que sea de trabajo neto, espontáneo, ¿sí? Entonces tiene que ir dentro variaciones en cuentas por cobrar y variaciones en inventario, deuda comercial, si hay cuentas por pagar, impuestos por pagar, sueldos por pagar, podemos todo lo que sea pasivo circulante, exceptuando la deuda, lo podemos colocar como un, entonces tiene que ir como variación por el lado derecho. Es muy importante. Y ahí vamos a colocar, en este caso por un tema de practicidad, simplicidad, tomamos solamente estas cuentas de base, ya variaciones en inventarios, un balance y un estado de resultados completo, ahí ya se va complicando un poco, ¿no? Porque son más cuentas. Variaciones en las cuentas por cobrar, vamos a ver. Las cuentas por cobrar, sí, hacemos la diferencia en cuentas por cobrar. ¿Sí? 36 menos 30. Si hubiesen más cuentas acá dentro del activo circulante, miren que no hay división aquí del activo circulante, son estas tres cuentas. Y por eso es que le voy a colocar. Si hubiesen más cuentas dentro del activo circulante, ¿sí? Entonces hay que hacer 36 menos 30. Quiere decir que son cuentas por cobrar para todas las cuentas del activo circulante. Entonces dejé de cobrar eso y el impacto en caja. Eso es muy importante porque después cuando uno vea un estado financiero completo, variación en inventario, se va complicando, digamos, ya es difícil cuadrar, es difícil cuadrar al flujo, debe ser 24 menos 20 acá, por el lado derecho, ¿no? O sea, todas las cuentas que hay dentro del pasivo circulante, exceptuando obviamente la deuda bancaria, todo lo que sea espontáneo, variación en deuda comercial tiene que ir dentro de la variación 25 circulante, ¿no? Menos deuda 20 comercial, si hay cuentas por pagar, impuestos por pagar, sueldos por pagar, tema y financiamiento, todo lo que sea pasivo circulante, variación en la deuda de trabajo neto, entonces tiene que ir como variación por el lado en total. Es muy importante. En este caso, por un tema de practicidad, simplicidad, tomamos solamente estas cuentas de base. Va a ser la suma de los tres, ¿no? Cuando veamos un menos 6, menos 4 y 5. Un balance y un estado de resultado completo, y ya se va complicando un poco, ¿no? Porque son capital de trabajo neto. Entonces, en la cuenta por cobrar, vamos a ver. O si la cuenta por cobrar, 5 en capital de trabajo. Si hacemos la diferencia en cuentas por cobrar, 36 menos 30, más capital de trabajo. Entonces las cuentas por cobrar aumentan y por lo tanto tenemos por acá negativo y por eso es que le voy a colocar un signo menos por delante. El tema de 36 menos 30 quiere decir que las cuentas por cobrar aumentaron en 6, por lo tanto dejé de cobrar eso y el impacto en caja es negativo, ¿no? El impuesto a las utilidades, ¿cuánto fue el devengado? Variación en inventarios o el generado, es exactamente lo mismo, va a ser 24 menos 20, el inventario
aumentó en 4, por lo tanto impacto en caja, 4 negativo, nada más. Variación en deuda comercial, caja operativo, 25 menos 20. Entonces quiere decir que igual positivo, ¿no? Aumenté mi financiamiento en 5. Por lo tanto, mi variación en el capital de trabajo neto, neto, aquí le podemos poner si quieren total, se suma, sí, porque hemos tomado el signo que corresponda, ¿no? De repente alguien quería tomar acá todo positivo, entonces va a tener el cuidado aquí de cambiar el signo, la suma de los tres, ¿no? ¿Sí? Menos 6, menos 4 y 5. O sea, quiere decir que entonces tenemos que el capital de trabajo neto operativamente una empresa generada como se invirtió 5 en capital de trabajo neto, 33.000, si fue negativa. ¿Sí? A ver. Operativamente generó 33 de flujo. ¿Qué más tenemos por acá? Flujo de caja de inversión. Tenemos el tema de los activos de largo plazo. Cuando voy veo que el único activo de largo plazo son los activos fijos. Entonces vamos a colocar acá variación en el impuesto a las utilidades. ¿Cuánto fue el devengado? Fijos. O el generado, 18. Entonces la variación en activos fijos, 49 menos 45, no estamos olvidando nada más. Pero esa variación, como ustedes saben, es variación en activos fijos netos, ¿no? ¿Sí? Porque en el balance está el flujo de caja operativo y tenemos una cuenta ahí de una cuenta, sí, va a ser igual, que es la cuenta de depreciación acumulada, ¿no? La cuenta al EBITDA, que son 56, regulariza, digamos, el activo fijo. Variación en capital de trabajo neto. O sea, esto, que es la variación en activo fijo neto, porque hemos tomado 4 que corresponda. Tengo que aumentar la. De repente alguien quería tomar acá todo positivo, entonces va a tener el cuidado aquí de cambiar el signo. Vamos a aumentar la depreciación del periodo. Entonces, ¿cuánto se depreció? 6. ¿Sí? Y a esto le vamos a cambiar el signo. Porque operativamente esta empresa ha generado una variación bruta en activos fijos de 10, de 3.000 si fuera 1.000. Por lo tanto, ¿sí? Como los activos fijos netos activamente aumentaron en 10, 33, entonces le ponemos un menos por delante. Porque flujo de caja de inversión, sí, activos de largo plazo. 10. Cuando voy veo que el único activo de largo plazo son los activos fijos. Entonces vamos a colocar acá variación pongo porque puede ser también positivo, ¿no? De repente los activos fijos disminuyen, ¿no? Entonces, la variación en activos fijos es positiva. 49, no hay más en activo fijo, menos 45, no hay más, ¿no? Es la única. Pero esa variación, como ustedes saben, vamos a poner acá en activos fijos netos, ¿no? ¿Sí? Flujo de caja, están los activos fijos brutos y tenemos una cuenta ahí de una cuenta, ¿sí? Son los mismos 10, que es la cuenta de depreciación acumulada, ¿no? La cuenta es para ponerlo en el título, ¿no? Que regulariza, digamos, el activo fijo al costo, ¿no? Entonces a esto, que es la variación en activos fijos netos, que es igual a 4, le tengo que aumentar la depreciación del periodo, ¿no? Entonces esto le vamos a aumentar la depreciación del periodo. Entonces, ¿cuánto se depreció? 6. Flujo de caja, a esto le vamos a cambiar de signo, porque quiere decir que la empresa sí tuvo una variación, ¿qué tenemos acá? Bruta, en activos fijos de 10. Variación, por lo tanto, como los activos fijos netos, o los brutos, perdón, aumentaron en 10, entonces le ponemos un menos por delante, porque la variación de deuda bancaria, bueno, decíamos que las deudas bancarias se mantienen en los mismos niveles, la empresa invirtió 10, por lo tanto no hay variación de deuda bancaria, vamos a colocar, ¿sí? 0. ¿Sí? Intereses, variación pongo porque puede ser también positivo, ¿no? De repente los activos fijos disminuyen, ¿no? Intereses negativos, entonces ahí la variación es positiva. No hay más en activo fijo, no hay más, dentro del enunciado del ejercicio, en los datos, se vamos a poner acá total, los datos adicionales, flujo de caja de inversión. Tenemos que en el 2000, o sea en el año 2013, digamos, tenemos 99-2000, yo le he puesto 2012-2013, es para poner, se distribuyeron dividendos en efectivo por 5, entonces aquí vamos a poner pago de dividendos por 5. Flujo de caja de financiamiento. De verdad, miren, cuando vamos acá al patrimonio neto, miren, hay una forma que tenemos acá, el patrimonio neto de la gestión 2013 variación es igual al patrimonio neto de la gestión 2012, más los resultados del 2012, o sea, 35 más 27, y a eso le estoy restando los 5. Deuda bancaria, bueno, decíamos que las deudas bancarias se mantienen en los mismos niveles, hay que colocarlo en el flujo, por lo tanto no hay variación de deuda bancaria, entonces no tenemos más. Total intereses, flujo de caja de financiamiento. Intereses en negativo 10, 5, y dentro del enunciado del ejercicio, en los datos
en los datos adicionales, el flujo neto de caja, ustedes observan, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, tenemos que el flujo de caja de operaciones, en 2000, o sea, en el año 2013, el flujo de caja de inversiones, yo le he puesto 2012, 2013, de financiamiento. Se distribuyeron dividendos en efectivo por 5, 3. Entonces aquí vamos a poner pago de dividendos. Entonces, habíamos visto o habíamos dicho por 5, que queríamos evaluar por qué pasa la posición de caja de 10 a 23, ¿no? O sea, la diferencia son 13. Entonces, para poder cuadrarlo, si quieren, al flujo neto de caja le vamos a agregar el saldo inicial de caja, ¿no? Y es verdad, partimos de caja, acá el patrimonio neto al inicio del periodo 2000 o el 2000. Hay una fórmula, ¿no? Miren, el patrimonio neto de la gestión 2013 de caja es igual al saldo final de caja de gestión 2012, más los resultados de cuánto de caja con 10, 35, por lo tanto 27, y a eso le queda el saldo final. Reduce el patrimonio, ¿no? El pago de dividendos igual a 13 en el flujo de caja más 10. Entonces, que esto obviamente, vamos a poner total, flujo de caja tiene que cruzar a la perfección con mi posición de caja final en el 2013, ¿no? 10. Entonces el flujo neto de caja, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al flujo de caja de operaciones, más el flujo de caja de inversiones, más el flujo de caja de financiamiento. 13. Entonces, habíamos visto o habíamos dicho que queríamos evaluar por qué pasa la posición de caja de 10 a 23, ¿no? O sea, la diferencia son 13. Entonces, para poder cuadrarlo, si quieren, al flujo neto de caja le vamos a agregar el saldo inicial de caja, ¿no? ¿Con cuánto partimos de caja al inicio del periodo 2000 o el 2013? Entonces, mi saldo inicial de caja es el saldo final de caja del 2012, ¿no? Se empecé con cuánto de caja con 10, ¿no? Por lo tanto, el saldo final va a ser igual a 13 más 10. Que esto obviamente, vamos a ponerle un check, tiene que cruzar a la perfección con mi posición de caja final en el 2013, ¿no? ¿Esto? No, es la deuda. Es que se mantiene en los mismos niveles. Está como un solo valor, está como valor. Esto es un dato adicional del ejercicio que estaba por acá, creo. Por aquí, miren. En efectivo, dice. Sí. Considera la variación de los activos y la depreciación. Claro. Porque la depreciación se mantiene constante pese que el activo fijo. Si es que el activo fijo se han incrementado, pero la variación está constante. ¿La variación? Es la diferencia entre los activos fijos, 49 menos 45, y a eso le agrego la depreciación del periodo que es 6. No, yo digo la depreciación está constante y la variación incrementada. ¿Esto? No, es la deuda. Depende, ¿no? Depende si doy de alta más que lo que voy depreciando. Está como un solo valor, está como valor. Esto es un dato adicional del ejercicio que estaba por acá, creo. Di de alta 10. Di de alta 10 y deprecié 6, digamos, ¿no? Por eso es que en efectivo la variación neta es de di de alta 6, perdón, di de alta 10 y deprecié 6. Los dividendos son un dato suelto, ¿no? Sí. ¿Está bien? Claro, ¿pasamos? ¿Un rato?
Es que el activo fijo, le estoy grabando esto también por si acaso, les voy a subir después el video. La variación es la diferencia entre los activos fijos, 49 menos 45, y a eso le agrego la del siguiente paso, que es 6. Ya que tenemos el flujo de caja de acuerdo a la naturaleza, vamos a hacer el flujo de caja de acuerdo al destino, ¿cierto? Que tiene una ligera variación de alta más que más. Vamos a colocar aquí un poco más abajo, hacia la derecha, como quieran. Flujo de caja de acuerdo al destino. Pero ¿a quién va dirigido el destino? El de alta 10 y el flujo de caja de acuerdo al destino se dividía en, ¿se acuerdan? La variación flujo de caja libre, flujo de caja libre, de alta 6, ¿cierto? Pero de alta 10 caja libre 6. También parte del resultado operativo, ¿sí? Es lo mismo. Los dividendos son datos. También le agrega lo que es la depreciación. Voy a linkear de acá para no linkear del cuadro de arriba. ¿Sí? ¿Pasamos? ¿Sí? ¿Un rato? Esto es exactamente lo mismo. Estoy grabando obviar si quieren esta suma. Podríamos hacerlo directo. Podemos colocar la variación en capital de trabajo neto. Ya no vamos a hacer obviamente todo paso por paso. En el siguiente paso ya tenemos el flujo de la variación de la naturaleza neto de 5. Vamos a hacer el flujo de caja de acuerdo directamente, linkeamos el 5, ¿cierto? Que tiene una ligera variación de caja libre igual al flujo de caja operacional. Aquí un poco más abajo. Sin embargo, el flujo de caja libre tiene dos características diferentes al flujo de caja operacional. Primero es que dentro del flujo de caja libre se calcula el impuesto a las utilidades sobre la utilidad operativa. Y el flujo de caja de acuerdo al destino, en el flujo de caja operacional, se incluyen los impuestos a las utilidades efectivamente generadas. Flujo de caja libre. Entonces aquí vamos a colocar IUE. Entonces el flujo de caja libre también parte del resultado operativo. Deuda. ¿Sí? IUE es lo mismo, incluyendo efecto deuda. También le agrega, por lo tanto, en vez de calcular el impuesto a las utilidades sobre linkear de acá este valor, linkear del cuadro de arriba, ¿sí? Lo voy a calcular sobre cuánto, sobre 50, ¿no? Entonces esto va a ser 50 por mismo el 25%. Podríamos obviar si quieren esta quiere decir que si la empresa no hubiese tenido deuda, no hubiese pagado intereses, y si no hubiese pagado intereses, capital de trabajo hubiese pagado de IUE 12.5. Ya no vamos a hacer obviamente todo. Queda claro que paga más, todo paso por paso. Ya tenemos el resultado, ¿no? ¿Cuál es la variación en el capital de trabajo neto de 5? Perdón, aquí está con 0.4 el impuesto. Directamente linkeamos el 5, está con 0.4. Aquí lo vamos a hacer. Aquí se repite el flujo de caja libre igual al flujo de caja. Si le quito ahorita el 25 se me va a descuadrar. El flujo de caja libre tiene dos características diferentes al flujo de caja operacional. Ahora sí, primero es que dentro del flujo de caja libre que está con 0.4 el impuesto a las utilidades sobre la utilidad operativa, que está con 0.4, ¿cierto? En el flujo de caja operacional se incluyen los impuestos a las utilidades efectivamente generados. Que hubiese pagado ¿cuánto? Hubiese pagado 20 IUE, de IUE sin embargo está pagando menos, está pagando 14 por el ahorro impositivo que genera los intereses al ser deducibles del IUE, efecto deuda. ¿Qué más le agregamos aquí al flujo de caja libre? Calcular el impuesto a las utilidades sobre este valor, o sea, sobre 35, ¿sí? Lo voy a calcular sobre ¿cuánto? Sobre 50, ¿no? Entonces esto va a ser 50 por el 25%. Variación en activo fijo. O sea, quiere decir que si la empresa no hubiese tenido deuda, no hubiese pagado intereses, y si no hubiese pagado intereses, hubiese pagado de IUE 12.5. ¿Sí? Queda claro que paga más. ¿Sí? Le he puesto 40 porque el ejercicio está con un IUE del 40%. Perdón, aquí está con 0.4 el impuesto. Está con 0.4, aquí lo vamos a hacer 0.4, calculando el IUE del 40%, pues si le quito ahorita el 25 se va a descuadrar el balance, voy a tener que hacer unos ajustes 4, pongámosle ya. Variación en activos fijos, y ahora sí que tendría el total del flujo de caja 0.4 libre. ¿No ves? Está con 0.4, y aquí es sumarle todo. No lo cambié eso, ya no importa. Entonces fíjense que hubiese pagado ¿cuánto? Hubiese pagado 20 de IUE, sin embargo está pagando menos, está pagando 14 por el ahorro impositivo que generan los intereses al ser deducibles del IUE. ¿Cómo quieren llegar al otro flujo? ¿Qué más le agregamos aquí al flujo de caja libre? ¿O quieren repetir toda esta parte de arriba y simplemente vamos a cambiar aquí el IUE efectivamente generado? Directo ya. Entonces, ¿qué le tengo que hacer acá para llegar al flujo de los inversionistas?
variaciones en activo fijo. ¿Qué se llama lo que tengo que agregarle acá? No los dividendos. No, el ahorro impositivo de los intereses, ¿no? Le he puesto 40 entre el flujo de caja libre y el flujo de caja de los inversionistas, es que el flujo de caja libre es el flujo que queda liberado. Entonces, calculando el IUE del 40% por el resultado operativo, tengo un IUE de cambio, el flujo de caja de los inversionistas, tanto los dueños variaciones en activos fijos, y ahora sí los prestamistas total se ven beneficiados de este ahorro en impuestos de caja que mejora el flujo libre, el flujo de caja, ¿no ven? Por lo tanto, el ahorro impositivo de los intereses va a ser igual a los intereses multiplicado por el 40%. ¿Sí? ¿Cómo quieren llegar al otro flujo? Quieren llegar al 2013. Desde el flujo de caja libre, también lo quieren repetir toda esta parte de arriba. No, está simplemente bien. Vamos a cambiar aquí el IUE efectivamente generado. Directo ya. Entonces, ¿qué le tengo que hacer acá? Para llegar al flujo de los inversionistas. ¿Qué se llama lo que tengo que agregarle acá? No los dividendos. No, el ahorro impositivo de los intereses, ¿no? La única diferencia entre el flujo de caja libre y el flujo de caja de los inversionistas es que el flujo de caja libre es el flujo que queda liberado. 25%, ¿no? Hubiese ahorrado 1.25, pero ahorro 2 porque el cambio del flujo de caja de los inversionistas, tanto los dueños como la tasa del IVA es mayor, los prestamistas se ven beneficiados de este ahorro en impuestos. Porque el ahorro impositivo, el flujo de pago 10 de intereses, por lo tanto el ahorro impositivo de los intereses va a ser igual, el costo antes del impuesto, ¿sí? multiplicado 10, por, y el costo después de impuestos es 7,5, 40%. Por lo tanto el ahorro impositivo es 10 menos 7,5, es 2,5. En este caso, como es 2, el ahorro, como es 5, el ahorro impositivo es 5 por el 40%, que no es exactamente 2, ¿no? Bueno, ya está mal, entonces es 2013, perdón. Este también lo saqué en 2012. No, este está bien. ¿Y este? ¿Está bien? Uno menos la tasa del IVE, ese es el costo después del IVE. Pero aquí tengo que agregarle el ahorro en impuestos, el ahorro impositivo que generan los intereses. ¿Dónde están los intereses? A ver. Pero los intereses son, si esto le resto, son 5, 24. Si hubiese sido 25%, hubiese ahorrado 1,25, pero ahorro 2 porque la tasa del IVA es mayor. La tasa del IVA es mayor, no estoy asumiendo que es 40%. Entonces, el ahorro impositivo, a ver, si pago 10 de intereses, pongámosle el número 10, el costo antes del impuesto, ¿sí? es 10. Y el costo después de impuestos es 7,5. Por lo tanto, el ahorro impositivo es 10 menos 7,5, es 2,5. ¿Está bien? En este caso, como es 2, el ahorro, como es 5, el ahorro impositivo es 5 por el 40%, que no es exactamente 2, ¿no? ¿Está bien? 2. Ese es el ahorro en impuestos. Uno menos la tasa del IVE, ese es el costo después del IVE. Si pago 100, pero aquí tengo que agregarle el ahorro en impuestos. ¿Sí? Este el ahorro impositivo que generan los intereses antes del IVE. ¿Sí? El interés después del IVE son los 100 por 1 menos el 25%. Quiere decir que el interés después del IVE es 75. ¿Y esto le resto? Entonces, ¿cuál es mi ahorro en impuestos? Mi ahorro en impuestos es 100, ¿verdad? Menos 75 es 25. O, para sacarlo directamente, mi ahorro impositivo es igual al costo o al interés antes del IVE por la tasa del IVE. Entonces mi ahorro impositivo, para calcularlo de manera directa, va a ser igual a los 75 o a los 100, perdón, a los 100 por el 25%. 2 me estoy ahorrando, va a ser igual a 100 por 25. Sí, es lo mismo acá. ¿Está bien, no? Entonces aquí tenemos que es 2, y esa es la única diferencia entre el flujo de caja libre y el flujo de caja de los inversionistas, ¿no? Flujo de caja de los inversionistas igual a 21 más 2. Si pago 100 de intereses, ¿sí?
¿sí? Y para llegar al flujo de caja de los accionistas hay que restar todo lo demás, ¿sí? ¿No? El interés de flujo de caja de los accionistas es el flujo de caja residual, ¿no? Es lo que va a quedar para reinversión, o sea, es el flujo neto de caja. Quiere decir que el interés después ese es el flujo de caja de los ¿cuál es mi ahorro de impuestos? Es lo que va a quedar como efectivo para poder hacer reinversiones. 25. O el próximo año para sacarlo directamente. Entonces a esto hay que sacarle la variación en la deuda igual al costo, el pago de los intereses antes del IVE, el pago de los dividendos, la tasa del IVE. Entonces mi ahorro impositivo para calcularlo de manera directa va a ser igual a los 75 de deuda, 100, perdón, hay a los 100 por el 25. Intereses 5 será igual dividendos 5 por 25. Por lo tanto el flujo de caja es lo mismo de los accionistas. Pues aquí tenemos que es 2 igual a, y esa es la única diferencia entre el flujo de caja libre y el flujo de caja de los inversionistas, ¿no? Son 3. Flujo de caja de los este flujo de acá de 13 les decía que es el flujo de caja de los dueños, más tiene que coincidir con este flujo neto de caja de acá, ¿sí? Y para llegar al flujo de caja de los accionistas hay que restar todo lo demás, ¿no? El flujo de caja de los accionistas es el flujo de caja residual, ¿no? Es lo que va a quedar para reinversión, o sea, es el flujo neto de caja. Ese es el flujo de caja de los dueños de la empresa. Es lo que va a quedar como efectivo para poder hacer reinversiones el próximo año, ¿sí? Entonces a esto hay que sacarle la variación de la deuda, tiene que ser igual el pago de los intereses, de caja, el pago de los dividendos, con 13. Por esta metodología o por esta clasificación también tengo que terminar con 13, ¿no? Habíamos visto que la caja no está sujeta ni a estimaciones ni a valoraciones, ¿no? Son como diferentes caminos 5 para llegar a dividendos al mismo resultado, ¿no? Por lo tanto el flujo de caja, entonces aquí tenemos el flujo de caja de los accionistas, que es 13, a eso si quieren le puedo sumar incluso el saldo inicial de caja, 3 más nada, menos 5 y menos 5, son 3, para tener el saldo final. Este flujo de acá de 13, les decía que es el flujo de caja de los dueños, tiene que coincidir inicial de caja con este flujo neto de caja de acá, 10, donde el saldo final va a ser 13 más 10. En este caso, miren, hemos partido del flujo del resultado operativo, ¿no? Podríamos haber partido de la utilidad neta también, ¿no? ¿No es cierto? Pero hay que hacer otros ajustes ahí, ¿no? Si partimos de la utilidad neta, ¿no? ¿Sí? Porque para calcular el flujo de caja libre partiendo de la utilidad neta, de los accionistas, dentro de la utilidad neta ya están igual reducidos los intereses, el flujo neto de caja, ¿sí? Por si termino con 13 hay que dejarlo además antes del impuesto a las utilidades. Por esta metodología o por esta clasificación también tengo que sumarle los intereses, y esos intereses que son 5 no está sujeto ni a estimaciones ni a valoraciones, ¿no? Son como diferentes caminos que hay que sumar para llegar al mismo resultado. Son 2 caminos y vamos a llegar al mismo flujo. Aquí tenemos flujo de caja de los accionistas, que es 13. A eso si quieren le puedo sumar incluso el saldo inicial de caja, ningún ajuste ni volver a aumentar los intereses, ¿no? Que ya están deducidos para tener el saldo final, digamos. ¿Qué dice? Si quieren hacerlo así, bueno, aquí está exactamente lo mismo, es lo que hemos hecho. 33 de operaciones, 10 de inversiones, 10 de financiamiento. El flujo de caja en este caso, miren, hemos partido del flujo del resultado operativo, ¿no? Podríamos haber partido de la utilidad neta también, ¿no? Y aquí están las medidas diferentes del flujo de caja de una compañía. Pero hay que hacer otros ajustes, si partimos de la utilidad neta, flujo de efectivo de negocio, prescindiendo de cómo es para calcular el flujo de caja libre, partiendo de la utilidad neta, flujo de caja dentro de la utilidad neta ya están deducidos los intereses, inversores de la firma. ¿Sí? Por lo tanto, los intereses hay que dejarlo además antes del impuesto al financiamiento, ya que la deuda financiera genera un valor fiscal. Que a la utilidad neta hay que sumarle los intereses, y esos intereses que son 5, flujo de caja de accionistas, es el flujo de efectivo residual, uno que queda para el IVA. En esta luego de computar los efectos de financiamiento, llámense pago de intereses, son variaciones netas. 2 caminos y vamos a llegar al mismo flujo. En realidad todas son medidas diferentes, fácil hacerlo así, pero que cumplen un rol informativo para no tener que hacer la evaluación de un ajuste ni volver a aumentar los intereses que ya están deducidos. ¿Sí? Bueno, y aquí está exactamente lo mismo, lo que hemos hecho. ¿Qué dice? A ver esto. Utilidad operativa, menos impuesto a las ganancias sobre la utilidad operativa, exactamente lo mismo. Cambios en capital de trabajo, menos inversiones en activos fijos, más menos cambios en activos de largo plazo,
menos intereses por la deuda de financiamiento, incremento en la deuda financiera, caja neto es igual a 3 accionistas, ahí está la diferencia, menos dividendos en efectivo, el flujo de caja en 13. Y aquí están las medidas diferentes del flujo de caja de una compañía, lo que hemos visto. Flujo de caja, esto es lo que hemos visto también, free cash flow. Este es el flujo de caja residual para los accionistas, que son los 13, ¿sí? Capital cash flow, el flujo de caja. Entonces este flujo de acá o el flujo de caja libre permite ver dos cosas. Primero, el flujo de caja que generan los activos, el flujo de caja que generan los activos, ya que la deuda financiera genera un ahorro fiscal que aumenta el efectivo a distribuir entre los inversores. Flujo de caja del accionista es el flujo de efectivo residual, los activos que queda para los accionistas luego de computar los efectos de financiamiento, llámese pago de interés, caja libre, variaciones netas en el endeudamiento y nueva emisión de acciones. En realidad todas son medidas diferentes de un mismo flujo, pero que cumplen un rol informativo importante para la evaluación de empresas a través del descuento. Bueno, aquí tenemos el tema de impuestos. Sin deuda financiera los impuestos habrían sido mayores. Aquí está exactamente lo mismo, lo que hemos hecho. Hablamos. Permite utilidad operativa, menos impuesto a las ganancias sobre la utilidad operativa, más depreciación y amortización, cambios en capital de trabajo, menos inversiones en activos fijos, más. Esto es para realizar ya las proyecciones, ¿no? Las proyecciones de menos intereses por la deuda financiera, más incremento flujo de caja. Para proyectar el flujo de caja hay que proyectar los estados financieros, ¿sí? Menos dividendos básico, el flujo del estado de resultados y el balance general. ¿Sí? Es exactamente antes de hacer proyecciones, lo que hemos decir antes de. Y esto es lo que hemos visto también. Este es el flujo de caja residual para los ir cambiando de acuerdo a las estimaciones que sean, de acuerdo a los supuestos de la proyección. ¿Sí? Entonces este flujo de acá o el flujo de caja libre permite ver dos cosas. Primero, el flujo de caja que generan los activos, ¿no? El flujo de caja que generan los activos es igual a, ¿dónde está? Está, que se llama, aquí. Tenemos un balance general. El flujo de caja estado de resultados, habíamos dicho que es igual a 21. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No? Construir el flujo de caja de acuerdo a la naturaleza y de acuerdo a su destino. Entonces ya no tenemos un balance general tan fácil. Ahora tenemos más cuentas. Caja bancos, inversiones a corto plazo, cuentas por cobrar, inventario, otros activos de corto plazo, tema de impuestos, activos fijos netos, deuda financiera a largo plazo, intangibles, otros, y la deducción de interés activos, los dos que hablábamos. En pasivos, cuentas por pagar, préstamos a corto plazo, otros pasivos a corto plazo, pasivo fiscal y social, bonos corporativos a corto plazo, deuda bancaria a corto plazo. Esto es para realizar ya las proyecciones, las bonos corporativos a largo plazo, otros pasivos a largo plazo de caja, y para proyectar el flujo de caja hay que proyectar los estados financieros básico, total pasivo no corriente, general, total pasivo, patrimonio neto, antes de hacer proyecciones, patrimonio, es decir, antes de la cuenta de control, ¿sí? Para que los flujos van a ir cambiando de acuerdo a aquí tenemos el estado de resultados, de acuerdo a los supuestos de la proyección, costo de ventas, tenemos el margen bruto, hay un casito, luego los gastos de administración, los gastos comerciales, gastos por interés, ingresos por intereses, otros gastos, otros ingresos, ¿sí? De los dos primeros años no hay IVA porque hay pérdida. Aquí tenemos el IVA, tenemos un balance general, tenemos un estado de resultados y tenemos gastos, ingresos extraordinarios que hay que hacer, construir el flujo de caja de acuerdo a la naturaleza, tenemos la utilidad neta y tenemos un dato de balance general tan fácil. Ahora tenemos más cuentas, depreciación de 30, caja bancos, inversiones a corto plazo, cuentas por cobrar, inventario, otros activos a corto plazo, activos fijos netos dentro de los gastos de administración, pero hemos aislado la depreciación y las amortizaciones, pasivos, cuentas podamos llegar a préstamos de corto plazo, otros de otra manera, plazo, pasivo fiscal y social, ¿no? Bonos corporativos. Entonces lo que tenemos que hacer primero, calcular el flujo de caja operacional, a largo plazo, financiamiento, a largo plazo, de acuerdo a la naturaleza, otros pasivos a largo plazo, y después flujo de acuerdo al destino. Aquí es total pasivo, no flujo de caja libre, flujo de caja de los inversionistas, total pasivo no corriente, total pasivo, patrimonio neto, total pasivo más patrimonio, y aquí está la cuenta de control. Es el primero que aparece, sí, para que no tengamos ninguna diferencia. Y aquí tenemos el estado de resultados. Ventas menos costo de ventas, tenemos el margen bruto, luego los gastos de administración, los gastos comerciales, gastos por interés, ingresos por intereses, otros gastos, otros ingresos, ¿sí? De los dos primeros años no hay IVA porque hay pérdida. Aquí tenemos el IVA de la gestión 2013 y tenemos gastos e ingresos extraordinarios, que tenemos un ingreso extraordinario en la gestión 2012, tenemos la utilidad neta y tenemos un dato adicional aquí que son las depreciaciones. Tenemos una depreciación de 37.226, 35.986 y 25.364. ¿Sí? Eso está dentro de los gastos de administración, pero hemos aislado las depreciaciones y las amortizaciones para que podamos llegar al flujo de caja. ¿Sí? De otra manera no se puede hacer, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer primero, calcular el flujo de caja operacional, de inversión y de financiamiento, flujo de acuerdo a la naturaleza,
Y después flujo de acuerdo al destino, es decir, flujo de caja libre, flujo de caja de los inversionistas y flujo de caja del accionista. Quiero verlo. Así, caso de construcción de flujo. Es el primero que aparece. O caso flujo, el primero que aparece en la lista. Es. ¿No hay nada? Vamos a volar este. ¿Ah, no es ese? ¿Cómo que no es? Ah, no le creo. Ahorita lo subimos. ¿Cómo que es diferente? Vaya, hombre. Vamos a volar este. ¿Qué no me pesaba ahí? ¿Ahora subido? ¿Subió o no? ¿Me pueden fijar si subió? ¿No? Ya subió, ¿no? Ese. Ya está, ¿no? No, entonces ahí están las tres gestiones. Entonces quiere decir que si tenemos tres gestiones, ¿sí? ¿Cuánto flujo podemos hacer? No, tres, dos. Dos, ¿no? Tenemos que hacer el flujo del 2012 y el del 2013. Si quieren pueden ponerlo el estado de resultados y el balance general en una sola pestaña. Ahí está. ¿Lo habrá subido? ¿Subió o no? ¿Me pueden fijar si subió? Ya. ¿No? Ya subió, ¿no? Ese. Ya está, ¿no? No, es que ¿sí? ¿Abre? Entonces ahí están las tres gestiones. Entonces quiere decir que si tenemos tres gestiones, ¿sí? ¿Cuánto flujo podemos hacer? No, tres, dos. Dos, ¿no? Tenemos que hacer el flujo del 2012 y el del 2013. Si quieren pueden ponerlo el estado de resultados y el balance general. El que le cuadre le voy a ir aumentando puntos para su examen. En una sola, que lo cuadre. Pestaña. No a las fuerzas, ¿no? Ahí está. Y el que acabamos de hacer, ¿lo puedo subir? Arriba lo voy a subir. Este es el de caso didáctico anunciado.
Sí. ¿Sí? ¿Abre? El que le cuadre le va a ir aumentando puntos para su examen. El que lo cuadre. No a las fuerzas, ¿no? Y el que acabamos de hacer lo puede subir. Arriba lo va a subir. Este es el de caso didáctico anunciado, ¿no? De construcción, ¿no? Sí. No quiere grabar bien. Este es el programa. Gracias.